En aquel tiempo Jesús les dijo a sus apóstoles: dentro de poco ya no me verán, pero después de otro poco me volverán a ver. Y algunos de sus discípulos se preguntaban: ¿qué quiere decir con eso? Dentro de poco ya no me verán, y después de otro poco me volverán a ver. ¿Y qué significa me voy al Padre? Y se preguntaban: ¿a qué se refiere ese dentro de poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle y les dijo: ustedes andan discutiendo sobre lo que les dije. Dentro de poco tiempo no me verán, y después de otro poco tiempo me volverán a ver. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, mientras que el mundo se alegrará. Ustedes estarán apenados, pero su tristeza se convertirá en gozo. La mujer se siente afligida cuando está para dar a luz, porque le llega la hora del dolor. Pero después que ha nacido la criatura, se olvida de las angustias por su alegría tan grande. Piensen, un ser humano ha venido al mundo. Así también ustedes ahora siéntanse tristes, pero yo los volveré a ver, y su corazón se llenará de alegría, y nadie les podrá arrebatar ese gozo. Cuando llegue ese día, ya no tendrán que preguntarme nada. En verdad les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán. Así conocerán el gozo completo. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan, nos podemos sentar. Bien, antes de iniciar con la presentación que voy a poner aquí en el pizarrón, quisiera comentarles, presentarme, ¿no? Ya como me dijo Rubén, yo soy el padre Jorge Chegoyen, soy sacerdote de Tijuana, soy chilango, pero no lo digo mucho. Soy nacido en el DF, por cuestiones ahí técnicas de mis papás, pero crecí en Tijuana y toda la vida en Tijuana hasta que entré al seminario. Y en el seminario pues ya una vida pues un poquito, digamos, de mucho movimiento. Estuve en el seminario en Tijuana, me mandaron a Roma, estuve 5 años, después regresé, me mandaron a Ensenada, estuve 3 años en Ensenada, y luego ya pues en Tijuana y otra vez Roma, y después pues, Baja California Sur, y luego ya regresé a Tijuana de nuevo, a San Martín Caballero, que está acá, por aquí cerquita, por cierto, en Villa Fontana, y después Guadalupe del Río, estuve 7 años en la construcción de la catedral, y tengo 5 meses en San Miguel, y muy contento, muy bien, muy a gusto, gracias a Dios, ahí en la comunidad. Y bueno, pues vine con muchísima alegría a participar con ustedes de este tema, que es el Espíritu Santo, la gran promesa del Padre. De hecho, así inicia, si quieren ir anotando, ¿verdad? Vamos a ir viendo. A mí me gusta mucho, tengo la manía de estar escribiendo en el pizarrón, así como maestro, pero me gusta mucho que la gente se quede con algo en sus cuadernos y que no sea solamente así. A veces pasa, ¿no? Que uno se inspira y dice, hay tantas cosas, y luego no concretizas en nada y la gente se queda así como que, híjole, ¿qué dijo el Padre? Pues tantas cosas, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Voy a pedirles que entonces tengamos en nuestra mano, ahí al ladito, el Evangelio de San Juan, y entonces ahí empieza prácticamente en el capítulo 16 y a partir del versículo 1. Ahorita cuando leímos el texto que escuchamos es 16:16, entonces Juan 16:16, y ahí el título que le pone la palabra de Dios de la Biblia latinoamericana es la promesa de una nueva presencia. Entonces voy a empezar con esto. Ahorita que estábamos viendo, o que ustedes estaban viendo el video de Jim Caviezel cuando presentó pues la película de la Pasión de Cristo, que yo no había visto este video, después lo voy a ver, me interesó mucho, está muy interesante, llegué a la mitad así que no lo alcancé a ver todo, pero al final
dijo algo muy interesante. Dijo, el Espíritu Santo los va a iluminar si leen la palabra de Dios, ¿no? Entonces es palabra de Dios y el Espíritu Santo, muy, muy relacionado, ¿no? Entonces, yo quisiera que iniciáramos con esto, con ese tema. De hecho es el tema que me pidieron, ¿no? El Espíritu Santo, la gran promesa de Dios, la gran promesa del Padre, ¿no? Pregunta, ¿los judíos sabían que existía el Espíritu Santo? No sabían, no, o sea, no se les había revelado, ¿verdad? Para ellos Dios es uno y no es trino, ¿no? Es uno y solo un solo Dios, es el famoso monoteísmo judío. Y es muy importante también para nosotros, ¿no? Las grandes religiones monoteístas, mono es de uno, ¿verdad? No es de chango, es de monoteísmo. Hay 3 grandes religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Creemos en un solo Dios. Las demás religiones no son monoteístas, son politeístas, o sea, varios dioses, ¿no? Para nosotros, como cristianos, Dios es uno, salud, y es trino. Para los judíos es uno y punto. Para el Islam es uno y punto, no es trino. Nosotros desde chiquitos, desde que empezamos en nuestra fe, todos los cristianos saben que Dios es uno y trino. Es revelación de la Escritura. Y nosotros como católicos desde pequeños nos persignamos, ¿verdad? Y desde pequeños aprendemos a hacer la señal de la cruz. Se dice persignar, para que ustedes vean así la palabra bien, persignar, ¿verdad? Porque muchos os decimos persignar, pero es persignar, es el signo, es un signo, nos ponemos un signo, y este signo lo hacemos haciendo la cruz, invocando a las personas de la Santísima Trinidad. Decimos en el nombre del Padre, ¿verdad? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Normalmente se le pone así: Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque es en latín y toda la historia lo han puesto así: Pater. El Hijo es filio, ¿no? F, pero en fin, Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo quién es? Pues es la tercera persona de Dios. Ustedes no sé si han visto desde el principio o en los catecismos antiguos se veían esas imagencitas, por ejemplo, de 3 círculos, ¿verdad? ¿Sí? Eso no es demoníaco ni nada, es cristiano, ¿no? Porque luego algunos tienen algunos signos ahí raros. No sé si han visto signos de algunos autores, algunos músicos que ponen así signos especiales. Pero para el cristianismo, desde el principio, se puso este signo, porque se fijan, son 3 círculos distintos, pero están todos unidos en un solo centro, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, este círculo que vamos a poner aquí: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por ejemplo, el Espíritu Santo está unido al Padre y al Hijo y a la relación de ellos dos. Interesante, ¿no? Está unido a la relación de ellos dos. Esa es una unidad. Esta materia se llama Trinidad, y se da la materia de Trinidad o Dios uno y trino en el seminario. A mí me toca darle esa materia de manera muy, muy providencial, que me toca a mí dar la plática, porque es como de las materias más, no difíciles, sino las más complejas. Hay muchísimo escrito sobre esto. Es una materia que se da en teología, el último año de teología de los seminaristas. Y para mí, pues, no me voy a meter ahorita toda la temática de la teología trinitaria, como se le llama, pero sí hablar del Espíritu Santo y ver lo que el texto de San Juan nos dice. Sí. Sí, ¿cómo no? Naturalmente que el Antiguo Testamento es parte de la Biblia hebrea, judíos. Sí. Entonces, en Génesis inicia así: el espíritu de Señor desde Adán hasta Ajá, sí, sí. Entonces, si ellos no creían o no conocían el Espíritu Santo, ¿cómo interpretaban eso? Sí, buena pregunta, ¿no? Normalmente les voy a poner el ejemplo de lo que algunos católicos en un cierto momento quisieron explicar, que el Espíritu Santo ya existía en el Antiguo Testamento,
diciendo ese texto, diciendo el Espíritu Santo, o el Espíritu, no decís santo, desde el Espíritu aleteaba, ¿verdad? Pero los judíos, para ellos no es una persona, sino es como la presencia del Espíritu de Dios. Ahorita, si quieren, les explico lo que significa. Hay unas palabritas muy importantes en hebreo que son, después ya en la Biblia las vamos a conocer en español, ¿verdad? Pero que son muy importantes para entender la Biblia. Me dio gusto ver ahorita a Jim Cabeciel hablando en arameo. ¿Se fijan? Estaban hablando en arameo. Y pues, yo me imagino que aprendió arameo porque le tocó la película, ¿verdad? Y pues él cuando predica, él el sermón de la montaña, ¿se fijan? Cuando les dice, ámense los unos a los otros, ¿no? Y yo no sé mucho arameo, unas cuantas cosas, pero son lenguas que ya no se hablan. De hecho, el arameo todavía se habla en Irak, en Armenia. Hay una parte donde hablan arameo, que el arameo es como un dialecto del hebreo, arameo, árabe, son lenguas comunes, se parecen tanto, pero sí hay unas grandes diferencias. Es como nosotros español, italiano, ¿verdad? Se parecen, pero no son tan fáciles de entender, ¿no? O el portugués, un poquito más fácil, ¿verdad? Pero también tiene su chiste el portugués, no es cualquier cosa. Todos los padres que fuimos a Italia, que de repente llegamos a Italia, ¿verdad? Aquí está Juan, yo lo conozco allá de Roma, ¿verdad, Juan? Y los padres que él es joven ya es casado, y cuando llegan los padres o los seminaristas allá a Roma, pues hablan según esos hablan en italiano, pero pues no, es puro español, ¿no? O sea, creo que hay un jugador hace poquito que se fue a Roma, a la Roma, que es al equipo de Roma, al Moreno, ¿no? Y le estaban entrevistando y él estaba hablando y todos los comentaristas mexicanos, ¿qué bien habla italiano, qué bruto? Y yo no dije nada, pues yo quién soy, yo estoy acá en la tele, no puedo decir nada. Y les iba a decir, no hombre, fue puro español, no hablo italiano. O sea, con razón entendiste, porque, o sea, muy diferente, pues. Bueno, en fin, entonces, hebreo, arameo, se parecen muchísimo. Y para la pregunta que nos hace, ¿cómo se llama usted? ¿Nelson? Muy bien, la pregunta es importante porque en varias ocasiones también en el Antiguo Testamento se habla de la presencia del Espíritu que es como sabiduría, ¿no? Sabiduría, los libros de la sabiduría hablan de la presencia del Espíritu, pero claro, que es el Espíritu Santo, pero en fin de cuentas no se les había revelado que había una persona llamada Espíritu Santo, porque para los judíos solamente hay un Dios y ese Dios es el Padre, ¿no? No hay más. Por eso cuando el cristianismo dice que Jesús es Dios también, pues los judíos dicen, no, hombre, cuando Jesús se revela como Hijo de Dios, pues todo el mundo decimos, ¿qué tiene de malo? Si todos nosotros somos hijos de Dios. No, pero el Hijo, Él es el Hijo, o sea, unigénito, único Hijo. Nosotros somos hijos, pero en Él, ¿verdad? Él es el único Hijo, Él es el Hijo de Dios. Dios verdadero también. En el Antiguo Testamento, por eso algunos lugares del Antiguo Testamento vemos que utilizan el plural. Por ejemplo, ahí mismo en el Génesis dice, hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Entonces, pues hagamos, pues ¿quién es? ¿Quién es? Nomás había uno, o sea, Dios, ¿no? ¿Cómo que hagamos? ¿Quién hace? Y algunos cristianos de algunas sectas dicen, ahí está la Trinidad. No, o sea, no es cierto, porque tampoco no es por ahí. Porque los judíos, en ese sentido, está complicado, pero se lo explico. Utilizan el plural, hagamos, como cuando nosotros nos dirigimos a alguien con mucho respeto y le hablamos en plural, ¿verdad? No sé si se les ha pasado en el sur de México todavía. Oigan, ustedes quieren, ¿y cuáles ustedes son uno? O sea, usted sería, ¿no? Pero hay como un respeto tan grande como se dice sus mercedes, ¿no? En el sur, yo que soy del DF todavía se usa su merced y sus mercedes. ¿Cuál es Mercedes? Yo no veo aquí puros bochitos, yo no veo ningún Mercedes. Entonces, si me explico, es el lenguaje, ¿no? El hagamos. Por eso, para el judaísmo no había esta concepción del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién revela al Espíritu Santo? Jesús. Jesús es el que revela el Espíritu Santo. Pero además lo revela que es Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos, gracias a Dios, y ese es el segundo
o sea, segundo libro que ustedes, la Biblia, pues eso es fundamental, ¿no? Pero después pueden tomar también su catecismo. Y yo les platico una cosa que me pasó a mí, ¿no? En mi historia personal, me tocó, voy a borrar esto, me tocó estar en Roma en un tiempo de estudiante, en una casa de padres jesuitas, y me tocó la gran dicha de convivir con un sacerdote que hizo el catecismo. Él lo hizo, o sea, él hizo el catecismo, aunque le mandaban a él todos los textos y todas las propuestas de los obispos de todo el mundo, pero él compiló el catecismo. Este catecismo fue en el 92 y se hizo en latín y después se pasó a todos los idiomas, y pues en español también fue luego de los primeros catecismos en el mundo. Entonces el catecismo, si lo conocemos, se abrevia normalmente así, SICA, porque el SIC, es el código de derecho canónico. ¿Se han escuchado, no? Que existe un código de derecho canónico en la Iglesia, muy importante, con más de 1700 cánones, o 1700 reglas, pero en latín, o sea, Codex Juris Canonici, ese es en latín, el código de derecho canónico. Y el SICA es catecismo, ¿verdad?, de la Iglesia Católica. Entonces, por eso cuando ustedes vean la abreviación así, este es el catecismo y este es el código. Lo digo porque a veces uno ve los libros y en los libros viene la abreviatura de lo que es el libro, y dice, caray, se parece, ¿no? SICA. Entonces, nada más hagan esa distinción así práctica. Entonces, nosotros en el catecismo hay varios números que hablan de la presencia del Espíritu Santo y quién es el Espíritu Santo, ¿no? Y vamos a irnos. El catecismo no se lee por páginas, sino más bien con números. Entonces, en este caso se pone el número 683. ¿Por qué por número? Porque como son diferentes ediciones, entonces no corresponden a las páginas, ¿sí? Y como son muchas ediciones que van pasando, van mejorando, se van actualizando, se pone por número. Número 683. Habla toda la parte del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Si yo le hiciera a ustedes ahorita la pregunta, ¿quién es para ti el Espíritu Santo? Yo sé que me responderían, yo sé que ustedes saben quién es, pero en un cierto momento, en los años 50, o sea, 1951 por ahí, un tal Jürgen Moltmann, un teólogo alemán, protestante, muy interesante, dijo, el Espíritu Santo es en la iglesia, en toda la iglesia católica, cristiana, protestante, es el gran desconocido. O sea, no lo conocemos. Todos hablan del Hijo, todos hablan del Padre, pero pocos hablan del Espíritu Santo. Hay poca bibliografía en ese tiempo. Decía, había poca bibliografía del Espíritu Santo. Entonces empezó una serie de bibliografía, libros, obras de quién es el Espíritu Santo. Y después en la iglesia surgió también los movimientos de renovación. Imagino que aquí hay renovación carismática del Espíritu Santo. Y la renovación, que empezó en los 50, tuvo mucho que ver para que se conociera más a la persona del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿quién es? Y por eso empezamos el texto de Juan 16, ¿verdad? Entonces ahorita, si quieren, vamos a irnos a iniciar con el 16:1, ¿verdad? San Juan 16:1. Recordemos que este capítulo está dentro de lo que es, fíjense, el Evangelio de Juan es muy, muy interesante. Tiene 21 capítulos el Evangelio de Juan, 21. El primer capítulo es el prólogo de San Juan, ¿no? Del 2 al 12 son una serie de textos que habla de los signos y milagros de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes las bodas de Caná? Ahí empieza, ¿no? Después, del 13 al 17 es prácticamente la última cena. Luego, del 18 al 20 es la muerte y la resurrección. Y el 21 es el capítulo final, donde Jesús se encuentra con los apóstoles
se encuentra con Pedro y le dice a Pedro, tú ve y edifica mi iglesia, construye mi iglesia, ve y apacienta mi rebaño, ¿no? ¿Me amas tú más que otros, que los demás? ¿Se acuerdan de ese texto, no? Es el final de San Juan. Pero entonces, San Juan 16:1 está dentro de la última cena. Y hagan de cuenta que están en la última cena. No sé si ustedes sepan que la última cena es hagan de cuenta este salón como doble este salón, o 2 veces el salón. En la parte de arriba está en Jerusalén. Es un edificio que está en manos de los musulmanes, no es católico, no se pueden meter ahí los judíos, es musulmán. Entonces las ventanas ves y ves puras textos del Islam, del Corán, ¿no? Y dices, ay, caramba, ¿cómo que aquí es la última cena? Aquí fue la última cena. Y ves puros textos en árabe, ¿no? Del Corán. Y uno dice, ¿por qué no hay textos del Evangelio de San Juan? ¿O porque es musulmán? O sea, con las famosas cruzadas, los musulmanes se quedaron con la mitad de todas las cosas cristianas, ¿no? Por eso las cruzadas. Es tan triste cuando la gente habla mal de las cruzadas y, o sea, habla mal de la iglesia sin saber de qué se trataba, ¿no? Pues prácticamente los musulmanes se quedaron con Israel y las cosas sagradas. Por lo tanto, la iglesia, pues los reinos europeos lucharon para reconquistar Jerusalén, y pues no pudieron, ¿no? Prácticamente fueron 4 cruzadas. Hasta San Francisco de Asís fue para reconquistar espiritualmente y hablar hasta con el mero, ¿verdad? Y con el sultán, no sé quién, y no se pudo, ¿no? Entonces, muchos lugares sagrados están bajo la llave de los musulmanes. Entonces, la última cena. Jesús en la última cena hace este discurso, y este discurso es muy importante. Se le llama la oración sacerdotal. Los estudiosos del texto en San Juan le llaman, en inglés le llaman the farewell discourses, los discursos de despedida. Farewell, de despedida. Jesús se despide y hace este discurso muy bonito, muy, muy grande. Y en ese discurso Jesús promete que vendrá alguien y que les enseñará toda la verdad, y la verdad los hará libres. Este es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la persona de la Trinidad que nosotros llamamos la tercera persona. Claro que ahorita no vamos a hablar de cómo llegamos a ese punto, porque todavía falta mucho, y claro, no lo vamos a lograr ahorita en una clase entender cómo llegó hasta el dogma del Espíritu Santo como Dios, porque es largo, pero vamos a meternos ahorita en la palabra de Dios. Entonces, yo voy a leer si gustan. El capítulo 16, sí me van siguiendo, ¿verdad? Dice, les hablo de todo esto para que no se vayan a tambalear. Serán expulsados de las comunidades judías. Más aún, se acerca el tiempo en que cualquiera que los mate pensará que está sirviendo a Dios. Y actuarán así porque no conocen ni al Padre ni a mí, dice Jesús. Se lo advierto de antemano para que cuando llegue la hora recuerden que yo se los había dicho. No les hablé de esto al principio porque estaba con ustedes, pero ahora me voy a donde aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. Se han llenado de tristeza al oír lo que les dije, pero es verdad lo que les digo. Les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy y es para enviárselo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Entonces, fíjense, mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. 16:7. ¿Quién es el protector? Exacto. ¿Cómo se le llama al protector? ¿Cómo le decimos nosotros al protector? Paráclito, exactamente. Consolador también se le dice, ¿no? Y Paráclito, o el protector, aquí estamos en 16:7, es el Paráclito, que en español más fácilmente es el abogado. O sea, Él es el que aboga por nosotros.
Por eso es tan importante conocerlo, ¿no? Es decir, oye, es como cuando va un caso, ¿no? de un problema legal y dices, ¿quién me va a defender, verdad? ¿Cuál va a ser mi abogado? Pues hay que conocerlo. Lo bueno es que este abogado no admite mordida, ¿verdad? Con respeto a los abogados, sino que es justo y es un abogado que nos defiende del que nos acusa. ¿Y saben quién es el que nos acusa, no? ¿Quién es el gran acusador, no? Es el mal, ¿no? Y el Satanás, tal y cual, así, directamente. Nos acusa día y noche, dice la Escritura. Nos acusa, nos dice, no, tú no puedes, tú no eres, no vas a salir de ahí, no vas a lograr nada. Quizá en este momento está diciendo, ya no sirve este retiro, ¿para qué estás ahí? Vas a seguir igual. Van a seguir ustedes igual en su matrimonio. Ese es el acusador, ¿no? El que está ahí dándole duro y macizo. Este texto, bueno, si ustedes, oye, ¿para qué lo trae el Padre? Bueno, para que ustedes sepan, ¿no? Es un texto de la Biblia en griego, que es el Nuevo Testamento. Lo bueno que traen la traducción en español. Así está muy bien hecho. Viene, se llama Diccionario Interlineal. Ahí lo venden en algunas librerías ahí en Tijuana. Nuevo Testamento Interlineal. Griego, español. Creo que lo venden en la calle 10, donde está la librería de los jesuitas, ¿verdad? Ahí lo pueden pedir, ¿no? Si alguien, mande. Nuevo Testamento Interlineal, o sea, de interlíneas, ¿no? Francisco La Cueva se llama el autor. Y viene todo el Nuevo Testamento en griego. Y entonces lo bueno que viene en español abajo, ¿no? Para cuando uno no sabe mucho. Dice, yo les he hablado a ustedes con la verdad y les digo que conviene que yo me vaya. Dice, porque si no me voy, dice aquí, y en griego aquí viene, Paráclitos. Paráclitos. Es importante cuando vemos los textos originales. Ese es texto original, ¿no? Y está claro que está la traducción en español. Y decimos, ¿qué quiere decir la palabra, no? ¿Qué es esta palabra? Paráclito. Y Paráclito, en el mundo griego del tiempo, acuérdense que el Nuevo Testamento está escrito en griego porque el griego era el idioma oficial de la cultura del tiempo. Es como el inglés de ahora, ¿no? Si sabes inglés, pues en todo el mundo te puedes comunicar. Y el griego era el idioma oficial de la cultura. O sea, el que sabía griego pues, estaba metido en la cultura. Claro, después se quedó en latín, durante muchos siglos fue el griego. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. O sea, los apóstoles escribieron en griego. Y el Paráclito, en el lenguaje de ese tiempo, Paráclito significa el que aboga por mí, el que me defiende, vaya. Entonces el Espíritu Santo es el que nos defiende, y ahí es donde nos conectamos con el tema de la promesa. O sea, Dios había prometido a los creyentes que les iba a enviar a alguien que iba a estar continuamente con ellos. Hubo un tiempo en la iglesia que es una herejía que surgió en el siglo XI más o menos, donde se llama Joaquín de Fiore, un franciscano, y él tenía su interpretación muy chistosa, ¿no? Pero la iglesia dijo, no, estás medio... Pero piratón, no era por ahí la cosa, ¿no? Decía, lo regañaron pues a Joaquín de Fiore porque se convirtió en una herejía. Y decía, el tiempo del Padre es todo el tiempo del Antiguo Testamento. Fue donde el Padre se manifestó. Y después como que se alejó. Y luego, el tiempo del Hijo fue cuando estuvo presente entre nosotros. Y el tiempo del Espíritu Santo es en Pentecostés para acá. Y la iglesia dijo, no es por ahí, o sea, no. La Santísima Trinidad está siempre presente en la vida de los hombres. La Santísima Trinidad es Dios. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo siempre. No ha dejado de existir. O sea, siempre será Padre, siempre será Hijo, siempre será Espíritu Santo. La diferencia aquí, para no meternos en problemas filosóficos, sino entrar dentro de toda esta cuestión compleja, es que cada uno es persona. Cada uno es persona. El Padre es persona distinta del Hijo. El Hijo es una persona distinta del Padre.
y es distinta al Espíritu Santo. Vamos a ver ahorita un poquito el catecismo, pero recordemos el credo. Cuando nosotros decimos, ¿verdad? Decimos esa parte, ¿no? Dios de Dios, luz de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. ¿Quién es engendrado? El Hijo, ¿no? Ahí, fíjense, hay que entender, ustedes dijeron Jesús, más bien es el Hijo, ¿verdad? Y van a decir, pues ¿qué no es Jesús? Bueno, después, porque el Hijo es siempre el Hijo. Y cuando se encarna en María, es el Hijo el que se encarna y no es el Padre el que se encarna. No es el Espíritu Santo el que se encarna, es el Hijo, Jesús. Y que esta encarnación de Dios en María es Jesús. Pero antes no existía, vamos a decirlo, Jesús como carne, ¿no? Como cuerpo. Ahí cuando la gente dice, bueno, entonces, ¿qué no existía Jesús antes? Claro, Él es el Hijo. Es el Logos que dice San Juan. Es el Logos. Y ese es muy bonito ese texto. A mí me encanta, si quieren lo podemos ver ahorita. Me encanta porque yo tengo tíos testigos de Jehová y cómo nos peleamos así bien sabroso, ¿no? Y ya después no fue tan sabroso, ya después ha sido muy pesado, ¿no? De hecho ya ellos ni me hablan y yo tampoco les hablo y ya estamos ahí, fúchile, porque para ellos yo soy el diablo y entonces no me quieren ver y yo pues me da flojera ya digo ya, ¿no? Tanto tiempo, van a decir, ay padre, no nos da testimonio, pues que ha sido muy cansado, pues ha sido lo mismo y cada reunión nos vemos y me combaten una cosa, me combaten otra. Y yo dije, ay, ¿saben qué? Ustedes no van a cambiar. Ni yo me voy a hacer testigo de Jehová, ni ustedes van a ser católicos, así que ahí muere, ¿no? Es difícil, muy, muy complicado. Cuando no quieren escucharte ya es difícil. Cuando hubiera una mínima idea de platicar, dialogar, perfecto, yo encantadísimo. No le tengo, porque algunos me han dicho, no, que nos tienes miedo. No tengo miedo, me da flojera que no entiendas, o sea, tanto lo mismo, ¿no? Bueno, entonces ellos cuando interpretan el primer texto de San Juan de Logos, dicen, fíjense, se los voy a leer, fíjense qué bonito dice San Juan 1:1. San Juan, capítulo 1, versículo 1. Ese es el prólogo de San Juan. Entonces, el prólogo de San Juan, ahí va, se los voy a leer, dice, en el principio era el verbo, o la palabra, pero aquí dice el verbo. Y el verbo estaba ante Dios. Y el verbo era Dios. Y entonces, muy chistoso porque ellos, cuando yo estuve un poquito ahí metido con ellos cuando tenía 13 años, y la verdad estaba bien confundido, se los confieso, yo estaba bien confundido, yo estaba yendo ahí a sus clases. Cuando mi mamá supo, me cacheteó mi mamá, así literalmente, me cacheteó y no me dejó ir. Los super regañó a sus hermanos. Él les dijo, no se me acerquen a mi hijo, él es católico y él se va a morir católico, ¿no? Y ya cuando mi mamá le pregunto, dice, ay, no sé por qué les dije, porque mi mamá no es así que digamos muy católica, entre comillas, pero dice que le salió como defenderme. Y yo no era nada, o sea, yo era un muchacho de 14 años. No era seminarista ni nada. Qué curioso, ¿no? Cómo Dios sabe. Yo, si no, ahorita hubiera sido un pastor anciano o testigo de Jehová, ¿verdad? Con corbatita. y mi maletita con dinero. No. Entonces yo les dije una vez a ellos, vamos al griego. Nah, que no sé qué, que tú. Vamos al griego. Y pues no, nunca se animaron. Pero, por ejemplo, aquí dice, y Dios era el verbo, ¿verdad? Y ellos dicen, era una palabra. No dicen él, sino es una palabra. El verbo era una palabra. Pues una super diferencia. ¿Una palabra? No, la palabra. ¿Sí me explico? Es la palabra, o sea, Jesús. En fin, todo esto nos lleva, ese es el problema, será un poquito una pequeña muestra de esta, como a veces, complicación de las traducciones, ¿verdad? Por eso hay que estar muy atentos a las Biblias, o sea,
ustedes sus Biblias también que sean, pues ojalá que sean católicas, porque a veces se confunde uno, ¿no? Y vienen otras traducciones, hay que tener cuidado con las traducciones, porque cambia mucho una cosa, una palabra. Ahí cambia mucho. Un artículo, simplemente decir una palabra. No, la palabra, ¿no? O sea, con mayúscula. El logos, pues. Entonces, veamos un poquito este tema. ¿Por qué dice que es la promesa hecha a nosotros? Bueno, porque Dios lo prometió a los hombres de que iba a estar siempre con nosotros. Y aquí podemos entrar, si gustan, al catecismo y al número 683, si quieren, en esta parte, cuando decimos creo en el Espíritu Santo. Vamos a recordar, voy a borrar eso, ¿está bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, entonces, ¿sí? ¿Alguien? Ok, entonces aquí para ver un aspecto importante de la cuestión del catecismo, ¿ok? ¿Cómo está hecho el catecismo? Entonces el catecismo está elaborado de esta manera. La primera parte del catecismo es todo el tema del ateísmo y de la palabra creer. O sea, yo creo. Y luego la partícula en. Yo creo en el Padre, en el Hijo, en Espíritu Santo. Y esta parte está conectada con la iglesia. Creo en la Iglesia Católica. Y mucha gente, por desgracia,